Y es un privilegio estar con ustedes. It is a privilege to be with you. Thank you for visiting us, those who is the first time in Iglesia Vida Live Church. Y tenemos ahora la alegría de tener con nosotros al pastor James Appleby, él fue pastor de la iglesia de Calvary cuando la iglesia de 1986 a 1996 fue 10 años pastor de esta iglesia. Y ellos estuvieron orando mucho que Dios levantara una iglesia hispana fuerte en este lugar cuando él era pastor. Y la iglesia llegó a tener casi 300 personas cuando él estuvo de pastor en este lugar. Así que, brother, thank you so much for being with us. It's a joy to have you share the gospel with us today. So, welcome. Are we good? Good, thank you. Thank you. Just quickly, thank you for allowing me to share God's word with you today. Muchas gracias por permitirme el compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. So Pastor Carlos took my wife and I for authentic Mexican food for lunch, so I'd be ready. La llevé a comer comida mexicana auténtica, le eché su salsa habanero para que estuviera listo para predicar. And we will preach from the authentic Word of God. Y vamos a predicar de la auténtica palabra de Dios que tiene un mensaje para nosotros. So Pastor Carlos will read our passage today, which is Matthew chapter 14. Vamos a leer la escritura que después el hermano va a empezar a compartirnos esta escritura en su predicación. Y esta escritura se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, verso 13 al 33 y lo pueden seguir en las pantallas. Y dice así la palabra de Dios: Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes que se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos le respondieron: Pero no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se les adelantaba al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Vamos a orar. Padre, te pedimos que uses este mensaje tuyo de tu palabra, este acontecimiento que tú tuviste con tus discípulos, Señor, para poder hablar a nuestro corazón y sacudirnos del lugar cómodo en el que estamos para hacer tu voluntad, para escuchar tu voz. Usa tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. So there is no place where God cannot find you. No existe un lugar,
ni en el embravecido mar donde Dios no puede encontrarte, and call out to you. y llamarte a que le sigas. And it is in responding to his call that you enter the life you were created to live. Y solamente cuando nosotros respondemos al llamado del Dios que nos hizo es cuando encontramos la vida que Él tiene la intención que nosotros vivamos porque Él te creó. But there's a pattern to how we respond to God's call. Pero hay un patrón en la Biblia de cómo nosotros respondemos al llamado de Dios. First, God calls us so he can love us. Lo primero que tenemos que entender es que cuando Dios te llama a tu vida, Él te llama para que tú le ames y recibas su amor. At the very same time, he calls us to join in his glorious mission in our world. Cuando Él nos llama para amarnos, nos llama también para unirnos a Él en el propósito que Dios tiene de la misión que Él tuvo de alcanzar al mundo a que se reconcilie con Él. So when we hear his call, we have doubts and even begin to fear. Y hay ocasiones en nuestro caminar con Dios que cuando oímos el llamado de Dios, cuando Dios empieza a utilizar situaciones en nuestra vida para doblegar nuestra voluntad o mostrarnos su amor, empezamos a tener dudas o confusión sobre qué hacer, en cómo seguir su llamado. Knowing this, God says in his word, "Where I guide, I will always provide." Sabiendo esto, el Señor nos dice lo siguiente: donde yo te llame, donde yo te guíe, siempre te proveeré lo que necesitas para seguirme. Amén. So we have a decision to make. Así que tenemos una decisión que hacer, iglesia. We can trust God and join him in his mission. Podemos confiar en Dios y unirnos a Él en la misión que nos ha dado como iglesia. Or we can stay in our comfortable status quo. O podemos quedarnos viviendo como vivimos todos los días, en nuestra comodidad, sin salir para hacer la voluntad de Dios. Either way, we will be changed by the decision we make. Cualquiera que sea la decisión que tomemos, nos va a llevar en un rumbo indicado y va a afectar nuestra vida, ya sea obedecer a Dios o no obedecerle, va a afectar dónde acabamos en la vida. So let's join Jesus' disciples in the boat. Veamos y pongámonos en el papel de los discípulos de Jesús que estaban con Él, que estaban ellos en el bote solos. And let's watch the disciple who went overboard to walk on water toward Jesus. Y vamos a ver un discípulo que fue la milla extra de querer caminar en el agua para ir a Jesús. But first, we have to consider the miracle that led to this event. Pero debemos considerar antes que antes de ir a la barca habían tenido un día de mucho trabajo ministerial en el que habían ayudado a mucha gente, sanado a personas y habían alimentado a más de 5,000 personas. There are 38 miracles recorded in the four Gospels. Existen 38 milagros, cosas sobrenaturales donde Dios actuó en los 4 evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 38. Only 2 are found in all four Gospels. Solo 2 de los milagros aparecen en todos los 4 evangelios. One is the resurrection of Jesus. Uno es la resurrección de Jesús que vamos a celebrar la semana que viene. The other is the feeding of the 5,000. El otro es la alimentación de los 5,000. Los únicos 2 milagros que aparecen en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. The two events go together. Los 2 van de la mano. So they both happen at a very sorrowful time for Jesus. Los 2 milagros sucedieron en un tiempo de gran calamidad y en un tiempo de estrés, de cansancio, de situaciones difíciles en la vida de nuestro Señor Jesús. His cousin John the Baptist has been killed. El primo de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Juan el Bautista,
fue decapitado por el rey Herodes en ese entonces. Mataron a su primo hermano que amaba. And so Jesus draws alone to a solitary place to pray to his Father. Entonces el Señor Jesús, al pasar por ese dolor de perder a alguien tan querido para él, se va a un lugar solitario a pasar tiempo con Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros en momentos difíciles. En vez de deprimirnos, en vez de llenarnos de ansiedad, buscar a Dios en oración. But the crowds clamor after him. They want his help. Pero las multitudes quieren que Jesús les ayude y quieren su ayuda y los siguen cuando Jesús necesita ese tiempo él a solas con el Padre. So how does Jesus respond? ¿Cómo respondió Jesús a esta situación? He feeds the 5,000 men plus the women and children. Alimenta a 5,000 hombres más algunas de sus esposas y a sus hijos. He had great compassion on them. Nuestro Señor Jesús es un Dios de gran compasión. And he throws in an abundant supply of seafood. Y de repente multiplica de una forma milagrosa, un milagro, pescado para todos ellos, mariscos para todos, que son caros, ¿no? Los da gratis para todos. Jesus is enough, and more than enough. Jesucristo es suficiente para proveer para nuestras vidas y más que suficiente. Now, in the background of this is the greatest event in the Old Testament history. Es bien interesante cuando uno estudia este milagro de los evangelios, sabiendo que atrás de este milagro hay un trasfondo que es el evento más significativo en la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. God set his people free from slavery. Dios en el Antiguo Testamento tomó a su pueblo Israel, hijos de Abraham, con quien hizo un pacto, y después de ser 400 años esclavos, Dios milagrosamente les dejó libres, compró su libertad y mostró su poder sobre el faraón. He parted the Red Sea and he led them in the wilderness. Dios abrió el mar en dos. Dios es experto en hacer sendas donde crees que ya no hay camino. El Señor puede abrir un camino y el pueblo pasó en seco y fue liberado de 400 años de ser esclavo. God, through Moses, fed the people with miracle manna from the tables of heaven. Dios a través de Moisés envió del cielo un alimento misterioso que significaba maná que significa que es, y que alimentó al pueblo en esos momentos difíciles. So for 1,500 years, the people remembered that event. Por 1500 años, a la época de este milagro, el pueblo de Israel recordaba que Dios fue su libertador y Dios fue su proveedor, y se acordaban de ese evento en el desierto del maná. They believed Messiah would come and he would feed them once again. Ellos sabían por las Escrituras de que Dios mandaría un Salvador a nuestro mundo, que traería un alimento espiritual verdadero que saciaría la necesidad, la búsqueda de propósito, de amor de la gente de nuestros tiempos, que era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, que habría de venir. And here comes Jesus, feeding the multitudes with bread from heaven. Y viene Jesús y toma unos peces de un muchachito dispuesto. Dios puede usar lo poco que tienes en sus manos y multiplicarlo para su gloria. Y Dios alimenta con muchos panes a la multitud a tal grado que sobró, para que la gente recordara que Jesús es Dios alimentando a su pueblo nuevamente como lo hizo en el Antiguo Testamento. Jesus is the bread from heaven sent to feed our hungry hearts. Jesús es el pan del cielo mandado por Dios para alimentar nuestros corazones hambrientos de Dios. And in the middle of this miracle, he tells us what our mission is. Y en medio de este milagro, Jesús nos recuerda cuál es nuestra misión. So remember the little boy who had so little? ¿Recuerdan el jovencito que tenía tan poquito? Jesus takes that little bit of bread and fish and blesses it. Jesús toma lo único que la única persona dispuesta en la multitud tenía, un niño, que son 5 panes, 2 peces, 5 peces, 2 panes. And he gives it to the disciples. Y se los da a los discípulos.
And he tells his disciples, you feed the multitude. Y le dice a los discípulos, ustedes alimenten a la multitud. So I imagine the disciples were thinking, this is ridiculous. Me imagino que los discípulos estaban pensando, esto es ridículo. We're going to look like fools before this hungry mob. Nos vamos a ver como tontos con unos panes alimentando a tal multitud. Es imposible. But the further they went, Pero mientras más empezaron a partirlo y repartirlo, the more food was provided. más comida Dios multiplicaba y proveía milagrosamente. And the whole multitude is fed. Y toda la multitud fue satisfecha. And they're packing picnic lunches to take home for the next Y day. hasta están llevando comida recalentado para el día siguiente. That's the meaning of the miracle. Jesus takes our little lives and blesses them. Ese es el significado del milagro, que Dios puede tomar lo poco que creemos que tenemos, pero que ponemos a su disposición y bendecir lo que estamos dispuestos a darle a Dios de nuestra vida. And together with Jesus, we turn and we feed our world. Y con Jesús de nuestro lado podemos ofrecerle a tu familia, a la gente que te rodea, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a la gente que está alrededor nuestro, podemos ofrecerles el pan del cielo, que es Jesús, que vino a buscar lo que se había perdido, a darles vida nueva, a perdonar sus pecados, a reconciliarles con Dios. That's our mission. Esa es nuestra misión, iglesia. To feed hungry hearts with the Word of God. Alimentar corazones hambrientos con la palabra de Dios, dar a matrimonios necesitados la esperanza de la reconciliación que Dios da. Now this is the event that gets the disciples in trouble. Este es el evento que puso a los discípulos en problemas. But they're going to learn more about who Jesus really is. Pero a través de esto aprendieron más acerca de quién realmente es Jesús. So Jesus sends them out on the water. Jesús los envía y les dice, vayan al otro lado en el mar de Galilea. He dismisses the crowd. Despide a las multitudes después de haber estado con ellas. And once again models the victorious life. Y una vez más modela para nosotros cómo se ve una vida de poder y victoria en Dios. He draws aside for fellowship with his Father. Toma un tiempo aparte del ruido del mundo, de los iPads, de los celulares, y se va a un lugar apartado para pasar tiempo con el Padre. Meanwhile, the disciples are in trouble. Pero mientras Jesús está orando con el Padre, los discípulos se encuentran en un grave temor y un grave problema. A terrible windstorm has sprung up. Una tremenda tormenta en el mar se desata. And their boat is in danger of sinking. Y el bote se mueve de un lado al otro y empieza a salpicar agua adentro y están pensando que su bote se va a hundir y que van a morir en el mar en la tormenta. I'm getting seasick. Ya, nos estamos mareando en el mar imaginándonoslo. It's between 3 and 6 o'clock in the morning, the fourth watch of the night. Dice la Biblia que era la cuarta vigilia de la noche, que empezaba en el calendario judío a las 6 de la mañana, 3 horas cada una. La cuarta vigilia era entre 3 y 6 de la mañana que estaban ahí. And Jesus comes walking on the water. Y Cristo Jesús, siendo Señor de la creación, Dios y verdaderamente hombre encarnado, viene como si nada, caminando en medio de la tormenta, en medio del mar. They are terrified. Se aterrorizaron. Es algo imposible que un hombre camine en el agua. Sometimes it's hard to recognize Jesus in the storm. A veces, cuando estamos en medio de una tormenta en nuestras vidas, es difícil poder reconocer que Jesús está ahí. When there are strong winds, Cuando hay vientos fuertes soplando contra nosotros, deep waters, aguas profundas y peligrosas, and angry waves. olas que arrastran y arrasan. And so Jesus cries out to them. Y Jesús les grita a ellos y les habla a sus discípulos en el bote, en la barca.
Take courage. Tengan ánimo. It is I. No tengan temor, soy yo. Do not be afraid. No tengan miedo. Now, in his original language, Es muy interesante que en el idioma original de Jesús, que hablaba arameo, un idioma muy cercano al hebreo, donde se escribieron las escrituras del Antiguo Testamento, Jesus is saying, take courage. Do not be afraid. I am. Jesús está diciendo, no tengan miedo, tengan ánimo, porque yo soy. I am. Yo soy. That takes us back to the Old Testament one more time. Los judíos no utilizaban ese yo soy, porque era una referencia al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. God is calling Moses in the wilderness. Cuando Dios llama a Moisés en el desierto para encomendarle servir al pueblo de Dios, And he says, Moses, I want you to go to the most powerful king on the planet. Moisés escucha una voz, una zarza que arde y no se prende, cae de rodillas ante Dios y escucha una voz y le dice, Moisés, voy a usar tu vida, te voy a llevar ante el rey más poderoso en la tierra en estos momentos, el faraón, el rey de Egipto. A king who put a price on your head. Un rey que te está buscando y que ha puesto precio sobre tu cabeza. And tell him to let his entire workforce go. Y le voy a decir por medio de ti que deje al pueblo de Israel ser libre, a todo el pueblo que está trabajando para él gratis. And then he says, Moses, Y entonces le dice, Moisés, I want you to go to my people quiero que vayas a mi pueblo and tell them, God said you are to follow me. y le digas, dice Dios que ustedes como pueblo deben seguirme. These people had rejected Moses as leader. Este pueblo había rechazado a Moisés como su líder. So Moses just collapses in a pool of excuses. Entonces Moisés se pone de rodillas y dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Yo no sé hablar, no me mandes a mí, manda a otro, yo no puedo ser, no puede ser que sea yo, como algunos de nosotros pensamos cuando descubrimos que Dios quiere usar tu vida. And so Moses says, what if they say, what God told you that? Y Moisés le pregunta a Dios, pero Dios, ¿qué les digo a la gente? Si la gente me dice, ¿cuál de todos los dioses en un pueblo politeísta que creía en el Dios de la luna, del sol? Dice, ¿qué Dios me mandó? And God says, you tell them, I am sent you. Tú diles al pueblo que yo soy el único ser que tiene vida por sí mismo, que da vida a todas las cosas, que no es un Dios entre los dioses, sino que es Dios sobre todo, el único Dios verdadero, el gran yo soy, me está enviando. Amen. I am. Yo soy. The holiest name for holy God. Es el nombre más santo en la Biblia para el nombre de Dios, el yo soy, en hebreo. No faithful Israelite spoke the name, the holy name of God out loud. Ningún judío temeroso de Dios, de la fe de Abraham, Isaac y Jacob, se atrevía a pronunciar el nombre de Dios en voz alta para no errar, no pronunciarlo en vano. So God is saying, I am is with you. Lo que está diciendo es, el yo soy, el Dios Todopoderoso está con ustedes, no tengan miedo, cobren ánimo. And if I am is with you, Y si el gran yo soy, el Dios que hizo la luna, las estrellas y la tierra, está con nosotros, you do not have to fear a pagan king. no tienes que temer a una persona pagana que no tiene a Dios, que quiere hacerte daño. And you do not have to fear a bunch of unruly Israelites. Y no tienes que temer tampoco de otras personas problemáticas en tu vida, o en el caso de Moisés, el pueblo de Dios que no quería seguir su liderazgo. And here comes Jesus. Y aquí en el Nuevo Testamento, volviendo a nuestro pasaje, vemos que Jesús usa ese nombre de Dios. Viene Jesús a ellos caminando sobre el agua. And he says to his terrified disciples, Y le dice a sus discípulos muertos de miedo, I am is with you now and forevermore. no teman, yo soy, está con ustedes. And if I am is with you,
Y si el gran yo soy, Dios Todopoderoso que es, está con nosotros, you need never fear no tienes que temer. where my call will take you. ¿A dónde mi llamado te va a llevar? No debes tener miedo de hablar de mí si yo estoy contigo. And Simon Peter goes overboard Y Pedro, Simón Pedro, emocionado, brinca de la barca and walks on water toward Jesus. y camina sobre el agua los primeros pasos, viendo a Jesús, emocionado ante ver tal milagro y tal poder de Jesús. But then he takes his eyes off Jesus. Pero de repente dice, espérate, ¿qué estoy haciendo aquí? Y quita sus ojos de Jesús He sees the storm y empieza a sentir la tormenta y los vientos fuertes. and he starts sinking. Y empieza a ver el agua y le empieza a entrar miedo y se empieza a hundir. Y cae al agua y empieza a chapotear And el agua. I am has to rescue him again. Y Jesús, que es el gran yo soy, nuevamente tiene que extender su mano y salvarle. But at least Simon got out of the boat. Pero ¿saben una cosa? Podemos criticar la falta de fe de Pedro, pero fue el único de los discípulos con la valentía de saltar e ir hacia Jesús. Would you or would I? Si estuviéramos en esa situación siendo honestos, ¿cuántos de nosotros seríamos valientes de saltar del bote al agua en medio de una tormenta? Creo que la mayoría de nosotros no haríamos lo que Pedro hizo. And because Simon got out of the boat, Y porque Pedro salió de la barca, he learned some wonderful things. aprendió algunas cosas muy hermosas. He learned the joy of being sustained by Jesus. Aprendió el gozo de saber que cuando te estás hundiendo, lo que significa ser sostenido por Jesús. He learned the relief of being rescued by his Savior. Encontró el amor de ser rescatado por su Salvador cuando iba a perecer sin la ayuda de su Salvador. He learned that failure is not fatal and it is not final. Escucha esto, aprendió que el fracaso en nuestras vidas no es fatal ni es final. And he learned that when you keep your eyes on Jesus, Y aprendió que si ponemos los ojos en Jesús nuevamente, aunque nos hayamos hundido, we need not ever have to fear. no tenemos que temer, sino poner los ojos en Él y tomar su mano y seguirle. So Hebrews 12 says, El libro de Hebreos en el capítulo 12 nos dice, how do we run the race of our lives? ¿cómo corremos esa carrera de la vida cristiana, de esforzarnos para seguir al Señor como su pueblo? We run them by fixing our eyes upon our Savior. Dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. So there is no place where God cannot find you. No hay ningún lugar, ni aún en la tormenta, ni aún en el fracaso, ni aún después de haber pecado y dado la espalda al Señor Jesús, que el Señor no te esté buscando para darte la mano y que salgas de donde estás y le sigas. Gloria a Dios. And call out to you. Y Él te llama y nos llama por circunstancias, por personas, por predicaciones, por su palabra. Él no se cansa de llamarnos. And it is in responding to his call Y solamente cuando tú y yo lo escuchamos, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si tú estás dispuesto a seguirle, you enter the life you were created to live. solamente encuentras en compañía de tu Creador la vida que Él quiere para ti que vivas. Amén. However, Sin embargo, like Simon Peter, you must go overboard and walk on water with Jesus. sin embargo, como Simón Pedro, tienes que quitar tu vista de la tormenta y salir de tu comodidad, de tu barca, para ver a Jesús y seguirle. So what is your boat? Y la pregunta es, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es tu lancha en la que estás muy cómodo o sentado ahí adentro y no eres capaz de salirte de ahí y seguir a Jesús? It brings safety and comfort to you. La barca trae a nosotros comodidad, un sentido de seguridad, de que no queremos estar a la deriva y nos aferramos a ella.
But it seals you off from sharing the gospel with your friends. Pero si esa cosa en la que tú te apoyas, ese novio, esa novia, ese amor al dinero, ese negocio, es algo que te aferra a una comodidad lejos de Jesús, que te impide compartir de Jesús con otros. Your boat may be your church activities. Tu bote inclusive puede ser las actividades de tu iglesia. Si solamente estamos involucrados en actividades sin un sincero amor al Señor, amándole con todo el corazón, cuidando a nuestra familia, hablando de Jesús afuera, no solo en actividades de la iglesia. We can hide out in worship and Bible study. Podemos escondernos en medio de estudios bíblicos o cantando bonito en la iglesia solo los domingos. And our warm fellowship. Y nuestro compañerismo con amigos y hermanos que llegamos a amar y a querer entre nosotros. And our familiar activities with our fellow crew members. Y nuestras actividades rutinarias de la semana y de la iglesia. But if we're always in the boat, pero si siempre estamos en el bote, aferrados al bote y no salimos a cumplir la misión que Cristo nos dejó de alcanzar al perdido, Jesus will not be here with us. Jesús no va a estar con nosotros si no estamos nosotros con Él, siguiéndole, haciendo su voluntad. He's out in our world. Él está en el mundo. He's seeking unfound sheep. Está buscando a la oveja que se perdió. And He's calling us to join Him. Y nos invita, Iglesia Vida, y a cada uno de nosotros que nos unamos a la misión que Él tiene para nosotros. So where will you get out of the boat and join Jesus in His glorious mission? Entonces la pregunta es, ¿estamos listos de salirnos de cualquiera que lo que estamos haciendo, que es nuestra zona de comodidad, y tomar un paso de fe y decir, Señor, yo quiero amarte de tal manera que mi vida sea una luz que resplandezca para ti, Señor? Que en medio de mis imperfecciones me rindo a ti, me salgo de las cosas que me atan, que me quitan de servirte, y me voy a enfocar en ti, Señor, en darte mi vida y en servirte. Yo y mi casa serviremos al Señor. If you want to walk on water, si quieres caminar en el agua, you gotta get out of the boat. Tienes que salirte de tu bote, de tu barca. Yesterday, el día de ayer, my wife and I had breakfast with Barbara. Mi esposa y yo tuvimos desayuno con una amiga, Bárbara. Barbara teaches a children's Bible class. Bárbara enseña una clase para los niños, historias bíblicas a los niños. So in that class was Melissa. En esa clase había una niña que se llamaba Melissa. She was a little girl from a broken home. Es una niña pequeña de una familia disfuncional, destruida. Who was a guest. Que era una invitada en ese día, en esa clase de la Biblia. So Barbara taught the story of Jesus in the Bible. Así que Bárbara contó una historia acerca de Jesús de la Biblia a los niños. And Melissa, this little girl, y Melissa, esta niña pequeña, said, I wish I could know God. Dijo, maestra, yo quisiera saber, quisiera que yo pudiera conocer a Dios. So the Holy Spirit told Barbara not to say anything for a moment. El Espíritu de Dios le puso a Bárbara, guarda silencio un momento. And so the little boy who was kind of the clown of the class. El niño travieso de la clase que hace payasadas, se porta mal. Said, Melissa, you can know God. Le dijo, Melissa, tú puedes conocer a Dios. And another class member, y otro niño que estaba allí, said, you have to have Jesus in your heart. Tienes que abrir tu corazón a Jesús para que Él esté en tu vida. And someone else said, he was born and he died. Y otro le dijo, Él vino a este mundo, vivió entre nosotros y murió. For our sins, Melissa. Por nuestros pecados, Melissa. And someone else said, you can ask Jesus in your heart because he is alive today. Y alguien más le dijo, tú puedes invitar a Jesús a tu vida porque Él vive hoy. So the class, así que la clase de children niños told Melissa about Jesus. le dijo a
Melissa, esta niña que venía de un hogar destruido, acerca de quién es Jesús. And then the teacher said, Y entonces la maestra dijo, we've all sinned and come short of the glory of la God. Biblia dice de que todos hemos pecado y fallado delante de Dios y estamos separados de la presencia de ese Dios santo que nos ama. The penalty of our sin is death, separation from La God. paga de nuestro pecado, la consecuencia de que hemos fallado a Dios es muerte, separación eterna de Dios, el infierno. But Jesus offers us the gift of eternal life. Pero Jesús vino y llevó en la cruz lo que vamos a celebrar esta semana. El viernes es Viernes Santo, cuando Jesús fue crucificado. Cristo vino a llevar en su cuerpo nuestros pecados, nuestra muerte que merecíamos. If we confess Jesus Christ as Lord, Romanos 10, 9 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, a quien sigues en tu vida como Señor y Rey de tu vida. if we believe in our heart that God raised him from the dead, Si crees en tu corazón que Dios le levantó a Jesús de los muertos, we will be saved. serás salvo. So Melissa confessed Christ and believed in him. confesó a Jesús en su corazón y oró con la maestra diciendo que quería seguir a Jesús. So last Sunday, that class of children El domingo pasado esa clase de niños brought Melissa to the front of their church, trajo a Melissa al frente de la iglesia and she confessed Jesus as her y Savior. les dijo delante de todos, yo quiero seguir a Jesús. And one of the adults said after church, Y uno de los adultos que estaba allí dijo después de la iglesia, I want to know how to lead someone to Jesus. dijo, a mí me gustaría saber cómo explicarle a alguien el plan de salvación, cómo nuestros pecados nos separan de Dios, lo que Jesús hizo, para que otros también puedan confiar en Jesús y seguirle. If children can do that in God's power, Si niñitos pequeños pueden, por el poder de Dios, decirle a alguien lo que Jesús hizo por ellos, we adults can too. nosotros como adultos también podemos. Yo tenía 14 años cuando vi a mi amigo jugando básquetbol, en orar y recibir al Señor en su corazón. Y claro que es un momento de seguirle de ahora en adelante. No es una oración mágica, sino una confianza total de seguirle de ahora en adelante al Señor. Are you ready to climb out of your boat and walk on water with Jesus and join him in his glorious mission? Iglesia, ¿cuántos de nosotros, de todo corazón, si analizamos nuestra vida, podemos estar dispuestos y decirle, Señor, yo estoy dispuesto a salirme de mi comodidad, de lo que siempre hago, de mi bote, y tomar riesgo por ti? Primero que nada, amarte con todo mi corazón y hablarle a otros acerca de ti también. Aunque me critiquen, aunque se burlen, con amor y con verdad, estar preparado para dar razón de la esperanza que hay de nosotros. May I pray? And then it's yours. Heavenly Father, Padre Santo, we love you Te because amamos. you first loved us. te amamos porque tú nos amaste primero, Jesús. In this very building, En este edificio, 4 congregations worship. 4 iglesias alaban tu nombre. Oh Father, Padre Santo, may this be a place of unified witness where your people are equipped and sent out to share the good news as they join you in your mission. Padre, te pedimos que este sea un lugar donde mucha gente toma el valor de hablar tu nombre para que mucha gente perdida, que está sin Dios, en vidas disfuncionales, encuentren paz y esperanza en Jesús, porque tú, Señor, ofreces esa vida y esa esperanza. And oh Father, if someone's here today Padre, si hay alguien entre nosotros hoy who needs to respond to your love and accept Jesus as Savior, que necesita responder a tu amor y a seguir a Jesús, may this be the moment. que este sea el día, el momento en que ellos deciden arrepentirse de sus pecados y confiar en ti, Señor. Amen.